Buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de charlas virtuales de UVO. Para los que no nos conocen, UVO es la Unión Venezolana de Ornitólogos, que es una asociación civil que agrupa profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y el estudio de las aves de Venezuela. Entre su misión, UVO propone vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de aves, promover el conocimiento científico y la conservación de las aves venezolanas y actuar como organismo de asesoramiento ante personas e instituciones. Estas charlas de UVO se hacen a través de una alianza con la Fundación Tierra Viva, a través de su proyecto Somos Biodiversidad, que nos permite tener charlas con tiempo ilimitado. Hoy es un gran placer para mí presentar la charla de Franklin Rojas Suárez. Franklin, si quieres cambia la diapositiva. Titulada Factores que afectan la viabilidad poblacional de Amazona barbadensis, Aves citáside en la isla de Margarita. Franklin, por todos muy conocido, es biólogo egresado de la Universidad Central y tiene estudios adicionales en el IESA y en la Universidad de Barcelona. Su último estudio en la Universidad de Barcelona es parte de los que nos va a presentar hoy. Ha trabajado también con Conservación Internacional, Fundación Empresas Polar, Imparques, Wildlife Conservation Society, y fue uno de los fundadores de Provita. Trabajó muchos años como su gerente general y actualmente se desempeña como el presidente de Provita Internacional. Franklin fue el primer biólogo venezolano en estudiar la biología reproductiva de la cotorra cabeza amarilla, la Amazona barbadensis, y ha continuado ligado a esta especie, tanto a nivel científico como emocional durante todos estos años, y hoy nos va a presentar uno de sus últimos trabajos con ella. Aquí vemos entonces, bienvenido Franklin. Hola, Hola, un perfecto. placer estar aquí con ustedes y gracias a todos los que se han incorporado para escucharnos. Bueno, todo tuyo, Franklin. Perfecto. Como decía Adriana, la charla está basada en lo que son los factores que afectan la viabilidad poblacional de la cotorra cabeza amarilla en la isla de Margarita. Y aprovechando que hay una gran cantidad de información que viene desde 1989, tratamos de darle un enfoque un poco más organizado a la información, a ver de todos esos datos también que podíamos sacar con respaldo más sólido, ¿no? Porque realmente la experiencia es muy amplia y bastante generosa. Bueno, básicamente, cuando hablamos de especies amenazadas, es especialmente importante conocer lo que son los cambios en la abundancia. Esto, los parámetros reproductivos y demográficos son de los más prioritarios necesarios. En el caso específico de la Amazona barbadensis, cotorra margariteña o Amazona ombroguarda, como se le conoce a nivel internacional, es una especie amenazada de extinción que tiene actualmente apenas 7 poblaciones muy aisladas en las zonas áridas de la costa y las islas de Venezuela y Bonaire, y posiblemente al menos hay 4 poblaciones extintas. En el caso de la isla de Margarita, ha sido objeto de investigaciones y acciones de conservación desde 1989, y de una población estimada en este año de unos 750 individuos, se ha logrado aumentar la población alrededor de unos 1.600 aves para el año 2015. Las principales amenazas que afectan a la especie y que mantienen estos tamaños poblacionales ha sido desde muchos años lo que es la captura de los polluelos para ser utilizados como mascotas y la destrucción de los hábitats. Por ejemplo, para el caso de la minería de arena. En el presente estudio, nos planteamos como objetivo analizar los factores que afectan la viabilidad poblacional a largo plazo a Amazona barbadensis, específicamente en la península de Macanao, de la isla Margarita, que es donde se consigue la población, a través de 3 subobjetivos: evaluar el tamaño y las tendencias poblacionales entre el 93 al 2015, estimar los parámetros reproductivos desde el 89 hasta el 2015, y estimar otros factores que afectan la productividad y las tendencias poblacionales. Aquí en la foto podemos ver a un individuo adulto de la cotorra cabeza amarilla, margariteña o Amazona ombroguarda, que, como su nombre lo indican, hace mucho énfasis en la coloración amarilla de los hombros y de la cara. En la parte del área de estudio, la población margariteña se restringe exclusivamente a la península de Macanao, y en la península de Macanao, más bien hacia lo que serían las zonas medias y zonas altas de la península,
y se han logrado identificar y trabajar en lo que son 6 dormideros, que son estos lugares que al final de la tarde las cotorras se agrupan y pasan la noche juntas. Estamos hablando de un animal que se caracteriza justamente por sus hábitos coloniales. Y estos son La Chica, San Francisco, Guaydamal, Chacaracual, La Vieja y Caño de Mayo. Siendo La Chica la zona que está en rojo porque es el área de mayor concentración de nidos y donde ha sido el mayor esfuerzo de conservación en todos estos años. Para estudiar el tamaño poblacional, se vienen haciendo conteos desde puntos panorámicos en todos los 6 dormideros, principalmente en lo que es la época post-reproductora, que va de agosto a diciembre. Se hacen simultáneos en los 6 dormideros a través de 3 días consecutivos, entre las 4 de la tarde y las 6:30 de la tarde, donde se colocan varios observadores calificados apoyados por voluntarios. Se han hecho muchísimos más censos, se han hecho censos pre-reproducción, durante la reproducción. Sin embargo, solamente se pudieron escoger 12 censos entre el 93 y 2005 por tener la metodología más compatible. Para el análisis de estos datos se utilizaron tendencias poblacionales y tasas de crecimiento a partir de regresiones lineales. En el caso de los parámetros reproductivos, la Quebrada de La Chica, como les mencionaba, está bajo vigilancia y protección 24 horas del día para evitar lo que es el saqueo de pichones o expolio de polluelos. El monitoreo se realiza entre febrero, marzo, hasta finales de agosto y ha sido continuo desde el año 1989 hasta el 2015, con la excepción de 3 años en el 2001, 2002 y 2003. Se hace inspección periódica de las cavidades nidos usando linternas, espejos de mano, cámara fotográfica, y se consideran que los nidos están activos cuando presentan hembras anidando, huevos o polluelos. Se analizan un total de 16 parámetros reproductivos, como por ejemplo, número de huevos eclosionados, volantones por pareja, etc. Y también se toman lo que son los números totales de nidos, huevos, polluelos, entre otra cantidad de medidas. La supervivencia de los huevos se hace en base a la proporción de huevos eclosionados contra el tamaño de la nidada total. Y el éxito de eclosión lo medimos calculando la relación que hay entre el tamaño de la nidada contra el tamaño de la postura al momento de la eclosión. Mientras que el éxito de volantones son todos los individuos, los volantones son las aves que logran abandonar el nido, que dejan el nido contra el tamaño de la nidada. En todos estos análisis se excluyeron a los pichones introducidos en nidos nodrizas, aunque se incluyeron en algunos análisis multidimensionales. Los nidos nodrizas son una estrategia de manejo que aplica el proyecto de conservación, que consiste en trasplantar polluelos decomisados o bajo amenaza de expolio a nidos que están bajo observación y protección. Aquí vemos algunas imágenes de más o menos el trabajo que se realiza, desde la problemática que tenemos con la explotación de minería para producir arena, para extraer arena, el trabajo que se hace con los parámetros reproductivos, pesando a los pichones, monitoreando los nidos, la restauración de cavidades destruidas por el saqueo, y el trabajo de vigilancia y control, para lo cual en algunas ocasiones se cuenta con el apoyo de los estados, de las organizaciones gubernamentales. Y aquí vemos más o menos 4 de las fases de reproducción de una cotorra. Aquí la vemos a ella dentro de su cavidad con algún huevo que se asoma. Y después tenemos ya un pequeño polluelo, muy pocas horas de nacido. En la tercera imagen ya vemos que están empezando a emplumar y en la última ya están totalmente plumados, preparándose para convertirse en volantones. Para el análisis multivariado de los tamaños poblacionales, hicimos un análisis permutacional de la varianza de 2 vías, utilizando las localidades y los años como factores. También se hizo un análisis a posteriori de comparación dependiente y regresión lineal en cada localidad, siendo el año la variable independiente versus el tamaño poblacional como variable dependiente. Se hizo un análisis de interacción de Permanova a base de la magnitud y el signo de los coeficientes de regresión, y los cambios temporales entre los tamaños poblacionales en cada localidad fueron proyectados usando gráficos de cajas y binomios. Para la comparación de variables entre pares de nidos y las similitudes anuales, se utilizó un índice de asociación simple. Los centroides se estimaron por año y se graficaron en un escalamiento multidimensional métrico. Los análisis de conglomerados se basaron en clasificación jerárquica y vinculación por promedio de grupos, mientras que las variables responsables utilizadas fueron identificadas visualmente. Se realizó una correlación con una matriz de similitudes usando un procedimiento no paramétrico,
entre variables ambientales y características reproductivas, y las variables utilizadas ambientales en total fueron 16, incluyéndose evaporación, humedad relativa, precipitación, temperatura. Continuando con los parámetros reproductivos, se hizo un análisis de correlación entre 8 características morfométricas de los nidos, como ancho de entrada, profundidad y los parámetros ambientales. También se hicieron análisis de correlación entre los parámetros reproductores de un año anterior y los del año siguiente. Análisis de correlación también entre el número total de huevos y los parámetros ambientales, así como análisis de descomposición de varianza semiparamétrico para las variables ambientales con mayor correlación con el número total de huevos. Entre los análisis matriciales se establecieron los estadios para la población, juveniles de 3 a 12 meses, los que ya están, obviamente, que ya han abandonado los nidos, los subadultos de 1 a 2 años de edad, adultos nuevos reproductores de 2, 3 y 4 años, y adultos de 5 o más años. Solo se consideró a las hembras, que equivalen a la mitad de la población, se estima, y que afectan más a los parámetros reproductivos. Las tasas vitales del presente estudio se compararon con estudios previos de Amazonas Barbadensis y otros estudios del género Amazonas. El vector de distribución se realizó a partir del tamaño poblacional 2015. Se hicieron análisis de sensibilidad y de elasticidad y una proyección de los tamaños poblacionales de los diferentes estadios para 100 años. Aquí vemos un poco lo que es el diagrama del ciclo de vida que se desarrolló para Amazonas Barbadensis, donde los juveniles tienen de 3 a 12 meses, los subadultos de 1 a 2 años, adultos nuevos reproductores de 2, 3 y 4 años, y los adultos de 5 o más años, donde se incluyen sobrevivencia, fecundidades y probabilidades para pasar al siguiente estadio. Algunos de los principales resultados que se obtuvieron, muchos de los análisis que se dieron, lamentablemente no nos dieron una información muy contundente, pero en el caso, por ejemplo, aquí podemos ver ya lo que es el gráfico en número de individuos respecto a los años en la península de Macanao, resaltando que el eje de los años no es continuo. El análisis de varianza indica que los tamaños poblacionales fueron significativamente diferentes, con una tasa de crecimiento de 0,99 y un intervalo de confianza entre 0,9 y 1,08. Las tendencias poblacionales, las temporadas por reproductora en los 6 dormideros en la península de Macanao, vemos aquí un poco cómo varían a lo largo de los años, lo cual nos indica que algunos dormideros eran bastante estables, prácticamente se han mantenido dentro del mismo rango, mientras que otros han presentado muchísimas variaciones. Esto no lo vamos a detallar, pero en algunos casos, por ejemplo, en el 2004 vemos cómo caen algunos dormideros, como los de la Vieja. Aquí también seguimos en la parte de los tamaños poblacionales por localidades, comparando un poco los 6 dormideros, y vemos las variaciones que se consiguen con sus promedios y desviaciones estándar. En el caso de los parámetros reproductivos, aquí están los centroides, las características reproductivas que identificamos en los nidos, excluyendo los años que les mencioné, y vemos que se crean 2 nubes muy separadas. Se realizaron estos son los resultados que tuvimos para cada variable reproductiva entre 89 y 2015, desde lo que es el número total de huevos eclosionados, de huevos depredados, huevos destruidos o rotos, huevos infértiles, total de pichones, de polluelos depredados, polluelos muertos por causa desconocida y polluelos introducidos en nidos nodriza, y al final lo que son los volantones. La correlación multimedia no paramétrica Spearman entre las variables alimentarias y características reproductivas de años que conseguimos se presentan acá, encontrando una relación muy alta entre lo que es la temperatura máxima, la insolación máxima y la humedad mínima. Aquí volvemos a ver y encontramos que hay un análisis de descomposición de varianza con la temperatura, mientras que otros análisis de correlación no obtuvimos resultados significativos. En este análisis matricial vemos la matriz de sensibilidad, la superior, y la matriz de elasticidad inferior obtenida para la cotorra en la península de Macanao, con una tasa de crecimiento de 0,9. En cuanto a la proyección de sobrevivencia de los pichones de los diferentes estadios de Amazonas Barbadensis y la península de Macanao, encontramos acá, de acuerdo a los colores, el 1 son los juveniles, 2 subadultos, 3 serían los adultos nuevos y reproductores, y finalmente los adultos. Ok, analizando estos resultados, que creo que es la parte que más nos interesa conocer y hablar,
encontramos que las tasas de crecimiento que obtuvimos, pareciera ser que la población se puede considerar como en una fase estable, tiene una tasa de crecimiento muy cerca de 1, con un intervalo de confianza bastante simétrico alrededor de 1. Este resultado similar ha sido más bajo aportado por los modelos deterministas y se explican por los mejores parámetros de la población real. El análisis matricial realizado presenta una alta incertidumbre. En el pasado se alcanzaron mayores tamaños poblacionales que en los actuales. Por ejemplo, 46% menor que el estimado para el 97, que estuvimos de 2.959 individuos. Por lo que creemos que no se debe descartar la posibilidad de tendencias negativas en el futuro. La variable en el uso de los dormideros podría ser un indicador del deterioro ambiental causado por la minería de arena, como les mencionaba en el caso de La Vieja. Las que presentan menores tamaños poblacionales son los que están más deteriorados, que presentan poblaciones pequeñas y se han mantenido relativamente constantes a lo largo de los años. La Chica, por su parte, ha ido aumentando sus números, lo cual creemos que está correlacionado como por ser un área importante de reproducción y por la protección que se tiene. Los animales son menos perturbados y parece que se mueven más hacia este dormidero. Los conteos de los dormideros son un método útil definitivamente para el seguimiento de la población, pero se requiere una mayor rigurosidad y sistematización para poder tenerlo como una herramienta más poderosa. En cuanto a los parámetros reproductivos, se evidencia que hay correlaciones con las variables climáticas. Esto es muy esperable porque estamos hablando que se trata de un citácido especializado en climas áridos. Encontramos que la temperatura, la insolación y la humedad generaban fluctuaciones en la disponibilidad de recursos alimentarios, posiblemente la productividad vegetal, y esto estaría explicando por qué se correlacionan con el número total de huevos. Otro resultado interesante es que encontramos que el estadio que pareciera que está siendo más afectado serían las hembras reproductoras. Son individuos de altísimo valor para la población, ya que son los que contribuyen al crecimiento de la especie. Y esto siempre ha sido un resultado frecuente al compararlo con otras especies de tiempo generacional largo. Esto podría tener implicaciones muy poderosas para el manejo de la especie. Los análisis previos incluyen probabilidades de extinción de 87% en los próximos 100 años, con un tiempo por medio de extinción en 66 años. Una probabilidad de persistencia alta, si los niveles de caza se lograsen mantener por debajo del 60%. Pero incremento de estos niveles de cacería, incluso pequeños, conducen a mayores niveles de amenaza. Este estudio ratifica que la tasa de polluelos poliados es un factor que afecta significativamente a la población de Amazona barbadensis en Macanao. Aquí es algo interesante que durante los años, cuando el proyecto empezó, teníamos una tasa de extracción en las quebradas no protegidas por encima del 90%, incluso en algunos casos del 100% de los nidos que fueron monitoreados. En la actualidad se mantiene muy alta en las zonas no protegidas y obviamente la que tiene los nidos más exitosos es la Quebrada de la Chica, pero durante 3 años estuvo suspendido el proyecto, pero hay algunos indicios que identificarían que aumentó inmediatamente también la extracción en esta zona en un porcentaje muy alto, por lo que realmente esta situación de control de lo que sería la cacería se debe mantener lo más alta posible y evitar más variación. Uno de los resultados que obtuvimos fue solo polleros introducidos en los nidos de nodriza, y la conclusión a la que llegamos es que es especialmente importante para las actividades de manejo que se están realizando. Aproximadamente no, el número que tenemos es que el 34,38% de los volantones de la Chica son animales que vienen de nidos nodriza, y en el caso del 2011 se llegó hasta el 80%. En este caso hubo una alta extracción de los pichones en la Chica y se recurrió a traer animales de otras quebradas. Aquí algo importante es que de alguna forma hacer varias poblaciones reproductivas, subpoblaciones, pudiésemos estar hablando también de una selección a favor de lo que son los animales que están en la Chica, porque los loros en general tienden a tener comportamientos reproductivos bastante tradicionales y con frecuencia se reproducen en las mismas cavidades, e incluso los nacidos, ahí los pichones, vuelven también a esta zona. Y los nidos nodrizas también nos podrían estar ayudando un poco en lo que significa diversidad genética. La vigilancia y protección de la Quebrada de la Chica definitivamente ha sido el factor clave para la persistencia de la población de Amazona barbadensis. Las zonas que no están bajo control, como les mencionaba, mantienen espolios muy altos por encima del 90%.
A las estrategias de manejo mencionadas también hay que sumar el efecto del uso de nidos artificiales, que en el caso de la Quebrada de la Chica aportan el 31,53% y con una variación de 19 a 52%. Estos nidos artificiales, en algunos casos son 100% artificiales, en otros son nidos restaurados que se consiguen tumbados, y cada uno tiene también diferencias en el éxito, pero no fueron significativas. Los resultados obtenidos podrían estar sobreestimando la sobrevivencia de los pichones, ya que los datos usados en la Quebrada Chica están asociados a un régimen que tiene una protección y que tiene relativamente controlado el saqueo. Además de la destrucción ambiental, es importante mencionar que faltaría considerar otros factores que están afectando a la población. Por ejemplo, la cacería con armas de fuego como reacción a conflictos generados con el proyecto de conservación, o la cacería de control por considerarse esta ave como plaga de algunos cultivos que se dan en la península de Macanao. Es el caso, por ejemplo, de las hembras adultas, que realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo. Las principales conclusiones que hemos obtenido es que la población de Amazoa barbadensis en la península de Macanao está tendiendo a estabilizarse alrededor de estas 1.600, 1.700 animales, sin alcanzar nunca las cuotas que llegó por encima de 2.000. La conservación de la población está centrada en proteger los polluelos del saqueo, pero es importantísimo generar otro foco de atención a los estadios posvuelo, en especial lo que significa las hembras adultas, como les mencionaba con la cacería posvuelo. Además del saqueo, es importante evaluar otros factores antrópicos, que es como los que están asociados a la pérdida de hábitat y cacería de adultos. Aquí, si bien la zona árida de la península de Macanao ha perdido poca superficie, resulta que la zona de las quebradas es donde se concentra la minería de arena, y es donde están los árboles grandes, donde nidifica la cotorra. Entonces, aunque sea más localizado el impacto, es muy alto en lo que es hábitat específico para Amazoa barbadensis. Las variables ambientales, en especial la temperatura, la insolación y la humedad, en las temporadas de sequía, afectan la dinámica poblacional, específicamente lo que es el número total de huevos. Esto es importante también si vemos a largo plazo qué sucede, por ejemplo, con los temas de cambio climático y cómo afectan a las zonas áridas. Las estrategias de manejo que se están utilizando, en especial el uso de los nidos nodrizas, tienen un gran valor para la población, y las recomendaciones que se sigan utilizando. Y la conclusión final que pasa en muchos de estos casos es que necesitamos más investigaciones sobre qué sucede realmente con los factores que afectan la viabilidad poblacional de la cotorra. Hemos estado muy concentrados en este problema del saqueo y de la protección de la Quebrada de la Chica, y hay que generar otras variables, incluso con otras especies que quizás sean más susceptibles también de lo que es cambios poblacionales por deterioro de hábitat. Es importante dar gracias, porque estos datos obviamente no los he tomado yo, sino que los han tomado muchísimas personas, como Adriana Rodríguez Ferraro, todos por conocido por ustedes, Ana Trujillo, Carolina Baer, Franklin, José Manuel Briceño, Kirsten Silvius, María Eugenia Stoll, Mariana Albornoz, Pablo Antonio Millán y Virginia San, entre otros cotorreros. Y algo que quiero hacer un especial rescate, es que este proyecto es un proyecto de muchos años. Los proyectos de muchos años requieren mucha inversión de recursos humanos, recursos económicos y constancia. Y aquí, para que esto continúe funcionando hoy, hay que darle especiales gracias a José Manuel Briceño, a Provita, a los Ecoguardianes y al Fondo San Francisco, entre otras personas e instituciones tanto nacionales, venezolanas, como internacionales. El estudio que les acabo de presentar fue hecho ahí se me salió el oriental, como se darán cuenta, trabajé muchos años en Margarita. Este estudio fue presentado como un trabajo final de máster en la Universidad de Barcelona, bajo la tutoría de Albert Bertorello, John Paul Rodríguez y Joan Luis Riera Rey. Y en los análisis estadísticos conté con la incondicional y valiosísima ayuda de Marco García. A todos ellos muchas gracias, y también gracias a Hugo por la invitación para dar esta charla, y a ustedes por la participación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Franklin. Este ha sido un proyecto que realmente es único en Venezuela, y del cual todos los venezolanos tenemos que estar bien orgullosos de él por todos los logros que ustedes han tenido.
Y muchísimas gracias por presentarnos este trabajo. Bueno, ahorita vamos a comenzar entonces con las preguntas, así que los que tengan preguntas, por favor, envíelas por el chat. Yo voy a leer las preguntas y a Franklin entonces puede ir respondiéndoles. De todo, mientras tanto, le dejamos la lámina con la información sobre Hugo para que puedan tomar nota de cuáles son nuestras redes sociales y si están interesados en colaborar con Hugo a través de la membresía, donaciones o voluntariado, estamos a la orden. Entonces, bueno, voy a empezar a revisar las preguntas. Bueno, todo el mundo te manda muchos saludos. Esa parte después te vas a enterar porque te vamos a mandar el chat guardado para que tú mismo lo puedas leer. Por aquí pregunta Jonathan Miranda, dice, hola, sé que el foco es Margarita, pero ¿qué se sabe de las poblaciones de Falcón? ¿Hay algún tipo de acción de conservación de esas poblaciones? Esa pregunta es importantísima. Estamos trabajando con una población insular. Las poblaciones insulares además tienen unos riesgos asociados. Y lo más probable es que de esas 7 poblaciones que quedan en Venezuela y Bonaire, tenemos una en La Blanquilla, que es casi relíctica, igual que la de Araya. Entonces es posible que realmente estemos hablando de 4 poblaciones que quizás tengan probabilidades altas de sobrevivencia a largo plazo. La población que tendría que tener un mayor esfuerzo de conservación y un objeto muy importante, por ser una de las que tiene mayor superficie y una población aparentemente de cierto tamaño, es la de Falcón. Allí se empezó un trabajo de investigación para conocer tanto la parte biológica como de la problemática, y innegablemente estamos hasta una situación similar a la de las otras zonas. Todos los loros tienden a ser saqueados, pero en la actualidad ya no hay un trabajo, y de verdad que sería muy, muy importante, porque aquí estamos hablando de que una especie como Amazona barbadensis no va a sobrevivir solamente con una población bajo conservación. Que ahora además con lo que estamos viendo, como los huracanes están cada vez bajando más, cuando nos toca enfrentar un huracán más cerca de Margarita, sabemos que en las islas del Caribe, una de las amenazas más grandes que tienen los loros estos amenazados son la presión de los huracanes. Y porque además coinciden con las épocas reproductivas de estos loros. Entonces podríamos tener problemas mucho mayores, y sería especialmente importante que la población de Falcón tuviese un trabajo lo más duro posible. Incluso ni siquiera sabemos si la población de Lara se conecta con la población de Falcón, o si la población de Lara de hecho también tiene alguna probabilidad de sobrevivencia. Bueno, tú que estás pateando toda Venezuela, posiblemente tengas mejores datos, pero definitivamente Falcón yo creo que es la prioridad que habría que tener en vista. Sí. Bueno, te pregunta Monse, ¿no se pueden crear otras zonas protegidas del expolio porque los valores de expolio son muy grandes? Sí, definitivamente. Aquí lo que tenemos que pensar es que, bueno, Provita es una ONG relativamente pequeña, donde hacemos lo que se puede, ¿no? Realmente son muchas especies amenazadas, con muchas poblaciones amenazadas, y realmente mantener un proyecto continuo en el tiempo es muy, muy difícil, y eso lo que estamos metidos en esto lo sabemos. Entonces, por ejemplo, duplicar hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Provita, en la península de Macanao, se le dio protección privada a la quebrada de Chacaracual, pero que tiene pocos nidos, mientras que hay otras quebradas que, aunque tienen más nidos, son difíciles de acceder a ellas y generar una protección similar, porque representaría como duplicar a todo el recurso humano que tenemos. Estamos hablando que hacer vigilancia de una zona 24 horas es muy fuerte. Aquí hemos reducido brutalmente este proyecto. Este es un proyecto donde las personas que han participado, en algunos casos hasta han sido atacadas con armas de fuego. Son conflictos muy fuertes. En el caso de Macanao se ha hecho un énfasis muy, muy, muy alto en incorporar a la comunidad a través de la educación ambiental, el desarrollo sostenible, y se ha logrado que muchísimas personas que antes se dedicaban al saqueo y a la venta de pichones, ahora más bien están convertidos en parabiólogos y son partes del proyecto de conservación. Pero realmente duplicarlo es difícil. Y si nos planteáramos, por ejemplo, el caso de Falcón, que estamos hablando del otro extremo del país y de una comunidad completamente distinta, es bastante complicado. Aquí lo importante sería una acción, primero priorizada por parte de lo que es el gobierno. O sea, el gobierno tendría que priorizar estos problemas. Hubo un tiempo en que el servicio de fauna, Profauna, hacía un esfuerzo bastante grande, y de hecho fue cuando más
pichones nodriza tuvimos porque los decomisos que se hacían de barbadensis nos los entregaba. Pero en la actualidad eso ha disminuido. Entonces sí, sería deseable, pero no es fácil. Y lo más probable es que una ONG no tenga la capacidad de asumirlo. Claro, totalmente de acuerdo. Una sola Franklin, ONG. por aquí te pregunta la UCN, supongo que debe ser John Paul. Muchas gracias, Franklin. Además del trabajo de protección de nidos y restauración de quebradas, ¿qué acciones priorizarías para el futuro? Bueno, en el caso específico de Macanao, venimos hablando que sería importantísimo hacer como muy fuerte lo que es el monitoreo de la población a través del tamaño poblacional de los censos, ¿no? O sea, organizar muy bien los censos e incluso en algún momento hasta evaluamos que de repente considerar algunas nuevas metodologías y algunas nuevas estrategias para evaluar tamaño poblacional. El tema que está bajo la mesa ya, porque lamentablemente no está sobre la mesa, es el área protegida para Macanao. Macanao ha tenido una mala suerte, pues es un área que se estudió para ser declarada como Parque Nacional como Morros de Macanao cuando se hizo Copey y La Restinga. No llegó a tiempo a la recta final y se le puso una figura de semiprotección que no es muy efectiva. Y después de eso se han hecho propuestas como monumento natural, como refugio de fauna, como reserva de fauna, como reserva de biosfera, y lamentablemente ninguna ha llegado a buen puerto. Todavía hay una gente trabajando muy, muy duro para que se decrete como reserva de biosfera, pero bueno, no es muy fácil. Aquí definitivamente el tema es cómo lograr también obtener una mayor voluntad política a favor de este tipo de proyectos. La península de Macanao, mejor dicho, la isla de Margarita, presenta una gran diversidad de especies amenazadas, algunas de ellas muy valiosas y que requieren una protección. Y la idea sería utilizar a la cotorra realmente como un emblema de conservación, pero de alguna forma pasar a un trabajo de conservación un poco más que se amparara en otras especies. Pues, por ejemplo, en algunos casos suceden cosas como que la protección que ha tenido la propia cotorra quizás ha sido una de las causas que haya aumentado el saqueo y venta del perico cara sucia margariteño, que pasó de ser una especie bastante común a una especie ahora con problemática de conservación. Entonces, es importante también lo que es el enfoque integral, ¿no? del proyecto. Y sí, Claro. en la parte de restauración ambiental, estas quebradas afectadas, ya Provita ha desarrollado una metodología con el Instituto Venezolano de Investigación Científica y que ha dado muy buenos resultados. Hay que continuarla, sabemos que es un trabajo muy, muy, muy fuerte, pero es muy importante. Margarita Carías te pregunta, ¿se puede colaborar con ustedes con cría protegida desde otros lugares de Venezuela? La cría de loros no es muy recomendable. Los loros son animales inteligentes, entre comillas, y se adaptan muy fácilmente al cautiverio y eso los incapacita después para una reintroducción exitosa. Provita tiene protocolos exitosos para criar con fines de reintroducción, pero el hecho de tener animales en cautiverio no solamente significa un aumento del costo, tanto en dinero como en recursos humanos. Yo digo que una de las peores maldiciones que le cae a cualquier proyecto de especies amenazadas es tener que caer en el cautiverio, porque los loros y los animales no se enteran cuando es vacaciones ni navidades, sino que quieren comer toda la fecha, ¿no? Hay que cuidarlo todo el año. Y eventualmente se convierten en sitios muy atractivos para el AMPA, y de hecho, Provita tuvo una experiencia que era un centro de rescate de fauna, donde no solamente se tenían a las cotorras, sino a otras muchas especies que eran decomisadas, y eventualmente fue un objetivo de AMPA y fue masacrado. Lo cual es un golpe durísimo para una institución de conservación. Entonces, estos temas de cautiverio no son los mejores. Lo ideal realmente es que los animales estén en su hábitat y mantengan poblaciones naturales sanas. Entonces, deberíamos hacer lo imposible por evitar el cautiverio como alternativa de conservación, a menos que sea la última carta. Por aquí pregunta si hay posibilidades de tener la presentación de Franklin. Entonces, para informarle a todos que nosotros estamos grabando la presentación y la vamos a subir probablemente el fin de semana en el canal de YouTube de Hugo para que lo puedan ver nuevamente. Ok, Laura Torres te dice muy buena charla, muchas gracias. Estos animales tienen depredadores naturales y esta no sería una opción para controlarlos en los cultivos donde se consideran plagas. A ver,
la cotorra tiene muchos depredadores naturales, principalmente en lo que son los estadios asociados a los nidos, donde incluso justamente ahí sabemos que las hembras tienen un porcentaje más alto de riesgo que los machos, pues con frecuencia hemos encontrado, por ejemplo, la tragavenado, una boa, que ha depredado sobre hembras adultas en situación de nido, digamos, ¿no? Y posvuelo, también hay varias especies de gavilanes que depredan sobre la cotorra. Incluso los nidos también son afectados hasta por los mapurites, que eventualmente pueden escarbar en la parte de abajo y hacer que se desplome el nido y poder acceder a los huevos y a los pichones. O sea, yo imagino que la pregunta no la entendí muy bien, pero me imagino que es cómo controlar el tema del control de la cotorra como plaga. Hay varias cosas. De hecho, en un momento se comenzó a trabajar con eso. Incluso en muchos casos estamos hablando de cultivos pero muy secundarios, que son muy poco productivos y podrían hasta generar compensaciones económicas para que la gente no le dispare a las cotorras, ¿no? Hasta donde hemos encontrado, no es exageradamente alto el número de cotorras tiroteadas, pero innegablemente tenemos evidencia, tenemos pruebas de que algunas veces ha sucedido. Sospechamos que en alguna época ha sido más intenso que en otras, pero no tenemos las pruebas. Es un tema complicado. Lo primero sería realmente estudiarlo y ver cuál es la realidad, cuáles cultivos se están dando, cuáles cultivos están siendo afectados por la cotorra y en qué medida, y si son estas personas las que la cazan o son los cazadores. La península de Macanao tiene una presencia bastante alta de cazadores, que está dirigido en Macanao, hay venado, hay una presión muy fuerte contra las iguanas, por ejemplo. También se dispara contra las palomas, contra el conejo, hay un conejo insular que también es. Pero entonces estamos hablando que es muy frecuente dentro de Macanao encontrarte con cazadores, y muchas veces los cazadores disparan a cualquier cosa solamente por el placer o para practicar puntería, no sé. Es un tema cultural, y ahí realmente se supone que lo que puede hacer que esto cambie es la voluntad política. O sea, realmente si el Estado, el gobierno le da prioridad y tiene órganos de control capaces de supervisar lo que significa armas, municiones, que sería relativamente fácil de controlar. Luis Gonzalo Morales te pregunta, ¿cómo ha cambiado o no ha cambiado la actitud de la gente en cuanto al saqueo después de casi 30 años de trabajo? Bueno, este es un tema muy interesante. De hecho, estuvimos una vez en un grupo de trabajo de loros y casi nos echamos a llorar porque proyectos similares, por ejemplo el de Ara Rurogénesis en Bolivia, en 5 años la gente había cambiado la percepción y tenían ahora un trabajo de protección muy fuerte hacia la cotorra, hacia esa guacamaya, con la aclaratoria, bueno, que primero hay unas diferencias culturales muy grandes, y la segunda, que se utilizó para turismo. Entonces se convirtió la cotorra, esta guacamaya, en una fuente de ingresos a través del turismo, y entonces la gente comenzó a valorizarla, ¿no? En el caso de Venezuela, hicimos algunos ensayos de turismo con Macanao, pero sabemos que el tema del turismo es complicado, ¿no? Hemos encontrado, se han hecho algunos estudios muy superficiales y muy puntuales sobre cambio de percepción, incluso por liceos, universidades locales, y se ha encontrado que en general la gente respalda mucho la conservación de esta cotorra porque es el ave regional, además del estado de Nueva Esparta, que fue uno de los logros primeros que consiguió el proyecto de conservación. Y en general pareciera que sí, que hay una tendencia a disminuir esto. Por ejemplo, una de las cosas que hemos encontrado, en el caso de Margarita, hay un comercio local, que no se puede llamar comercio, porque muchas veces ni siquiera tiene intercambio de dinero, sino es más un regalo con los pichones de cotorra, un gobierno, un comercio regional, y es que del lado este de Margarita, a donde no llegamos con la parte educativa contundentemente, muchas veces presionan a los lugareños para que les vendan las cotorras. También ha habido evidencia de un comercio nacional, y en algunos casos, algunos animales han salido hacia afuera, hacia la parte internacional, pero creemos que es bastante bajo. Eso sería un objetivo de estudio, realmente lograr ver no solamente cuánto ha cambiado la percepción de la gente desde el 89,
en aquel entonces incluso se hicieron algunos estudios también de percepción poblacional de la gente, a la actualidad, y también incluso conocer cuáles serían las recomendaciones de la comunidad para mejorar esta problemática. Aquí hay un problema muy fuerte que afecta, yo creo que no solamente a la península de Macanao, y es la política, ¿no? Por ejemplo, en algunos pueblos que eran especialmente conservacionistas y que tenían una guerra muy larga para proteger una quebrada, eventualmente se metió de por medio un tema político para la elección de alcalde y se le ofrecía a las personas trabajo y algunos otros beneficios para que dejaran de apoyar el trabajo del área protegida. Es complicado porque mientras no haya una buena alineación entre lo que es el gobierno local, la alcaldía, la gobernación, el Ministerio del Ambiente, la Guardia Nacional, incluso las ONG locales, pero definitivamente yo sí creo que hay avances, ¿ok? Estamos hablando incluso que se han creado ONG locales, que está por ejemplo también el Festival de la Cotorra, que es una cosa que hay que resaltar, cómo la comunidad mantiene este festival todos los años, totalmente enfocado en la conservación. Las nuevas generaciones cada vez están más a favor de una vida alternativa, aunque hay otras cosas que suceden, como los problemas económicos actuales. Yo creo que la carne de cacería y la venta de animales puede ser un atractivo adicional en temas cuando estás hablando también con un aumento de los índices de pobreza. Muy complicado el tema. Mayra te pregunta, ¿cuál es el factor con mayor incidencia en la destrucción del hábitat? No, definitivamente, aplastantemente es la minería de arena. Estamos hablando que esta es una minería que debería estar prohibida por muchísimos años. La arena con la que se construía todo lo que es por la mar y el resto de las ciudades, venía del delta del Orinoco, que además se beneficiaba del dragado del río, y es una arena muy buena que no tiene tanto sílice como la arena de Macanao. Pero en un momento, obviamente, se encontró que en vez de pagar el transporte desde el Orinoco, era más barato explotar a Macanao, y ha sido una guerra eterna. Al principio incluso la diferencia era tan pequeña que tú decías que era duro, ¿por qué lo hacían? ¿No? Porque es un costo muy alto, porque realmente al final son 300 kilómetros cuadrados lo que tiene la península de Macanao, y su zona de quebrada es muchísimo más pequeña, y su zona donde están los árboles, que son estas quebradas, son muy pequeñas, ¿no? Y lamentablemente para la alcaldía local es un recurso que le deja en impuesto una cifra significativa, una fuente de trabajo. Entonces siempre ha sido bastante difícil lograr que disminuya. Y también hay una extracción para leña, por ejemplo, pero todas las demás fuentes de destrucción serían menor comparado a lo que hace la minería de arena. Bueno, hay un comentario de Nieves Torres que dice, conozco muy de cerca el proyecto de La Chica y los grandes esfuerzos para su protección, pero la lucha aún no se ha podido ganar, es la extracción de arena, que cada vez más se dirige hacia las nacientes, destruyendo el hábitat. Y ahora la utilización de leña se suma a la deforestación de estos ecosistemas áridos, digamos que corroborando lo que acabas de decir, Frank. Sí, incluso han buscado nuevas tecnologías, como han empezado hasta destruir las piedras para sacar material de construcción, ¿no? Como cada vez tenemos las minas de arena, están cada vez más disminuidas, han seguido subiendo hacia las montañas, y también incluso porque en algún momento la minería que se hacía dejaba como cierta cantidad de suelo que permitía una recuperación lenta, pero permitía una recuperación, pero últimamente también es como más destructiva. Definitivamente es un problema bastante grave, y la solución sería, estamos hablando que el resto de las islas del Caribe, Aruba, Curazao, Bonaire, las Antillas Menores, consiguen su material de construcción de otras fuentes, no de sus propios pequeños ecosistemas, ¿no? O sea que Margarita perfectamente también podría optar por otras, pero definitivamente es un problema de voluntad política. Te escribe nuevamente Monsi y dice, muchas gracias por tu respuesta, comprendo que hay que tener muchos medios para poder controlar el expolio, es un negocio muy lucrativo. ¿Se pueden crear nuevas colonias en otros lugares fuera de Venezuela que tengan un hábitat similar a esta zona donde fuera viable su reproducción? A ver, eso es lo que se llama una introducción benigna. Se ha hecho en algunos casos extremos, como el caso del loro cacapo en Australia, porque estamos hablando de que es imposible ya conservarlo dentro de su hábitat natural. Pero realmente lo que se hace siempre es
priorizar la conservación dentro del ecosistema. La idea no es conservar a los animales porque sean simplemente bonitos, que también es válido el tema estético y el cariño que nos pueda despertar, todo eso es válido, pero el más importante de todo es mantener ecosistemas que sean medianamente sanos. Entonces, realmente la prioridad es, tenemos todavía 7 poblaciones de la cotorra, incluso en este caso, si tuviésemos suficientes animales, lo que se podría recomendar en dado caso es lo que se llama reforzamiento poblacional. Y si pudiésemos erradicar las causas del desastre, por ejemplo, que se acabase el saqueo en algún lugar como La Blanquilla o Araya o Lara, se podría reforzar a la población que queda. O incluso, eventualmente, si existieran las condiciones, volver a reintroducirla completamente, ya que fue extirpada en la península de Paraguaná. O sea, hay muchísimas alternativas antes de llegar a crear poblaciones en ecosistemas que nunca tuvieron cotorra o que no tuvieron en los tiempos relativamente recientes. Luis Gonzalo pregunta, ¿podría decirse que la viabilidad de la población de cotorras de Margarita depende altamente de los esfuerzos de conservación? Lamentablemente, sí. Hay preguntas que no estamos respondiendo, como por qué la cotorra llegó a tamaños poblacionales mayores y después tendió, ahora sí, a estabilizarse. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando se quitó el proyecto de conservación durante 3 años? Que hubo un aumento muy alto de lo que fue el saqueo, e incluso con saña, con destrucción. También hay otros factores que condicionaron la situación. Pero con mucha facilidad podemos pasar de una situación relativamente estable, que es lo que está sucediendo en la actualidad, gracias a este esfuerzo que se hace principalmente en la chica, a caídas. Y la población para sobrevivencia a largo plazo depende de que mantenga cierta estabilidad y que el saqueo no supere un porcentaje. O sea, tenemos prácticamente en la actualidad un saqueo del 50% de la población nueva. Y es muy alto eso. Hay que lograr de alguna forma bajar esos números. Sí, definitivamente el problema es real. O sea, después de más de 30 años de trabajo, se sigue dependiendo del proyecto de manejo y conservación para que la cotorra mantenga una población relativamente estable. Te escribe Dacio Valerio. Hola, buenos días, saludos desde la península de Macanao. Efectivamente, aquí se ha evidenciado el trabajo de Provita en Macanao, tanto en las escuelas y comunidades. Últimamente se ve preocupante es la extracción del perico cara sucia y el ñángaro. Estos últimos años se ha visto mucho la venta de estas especies para mascotas. También se ha notado que ya no se le da la importancia que se le daba años anteriores al Festival de la Cotorra Margariteña. Muchos saludos. Sí, bueno, un poco lo mencioné. Por ejemplo, cuando se empezó el proyecto había unas poblaciones relativamente altas de perico cara sucia que ha ido disminuyendo, y el caso del ñángaro es especialmente patético porque, bueno, estamos hablando de que ya cuando empezó el proyecto quedaban menos de 100, si mal no recuerdo, eran 120 o 180 ñángaros, muy viejos la mayoría, pues tenían... El caso del ñángaro, el problema principal es que todos los nidos estaban en los canales turísticos de la Restinga, entonces era muy fácil su saqueo. Y bueno, nos tocó ser testigos de cómo la población seguía bajando y seguía bajando, y actualmente realmente se debe considerar una población extinta ecológicamente, lo cual es triste porque se supone que era una subespecie de un loro que es un género monoespecífico, que aunque en el tierra firme se considera que está fuera de peligro y tiene una distribución amplia, esta subespecie insular podría haber sido interesante de haberla logrado proteger, pero aunque se hicieron un esfuerzo tanto por Provita como el Instituto de Parque, prácticamente no fue posible. Y no solamente están siendo presionados los loros, o sea, también hemos encontrado que animales como el cardenal o los turpiales y otras aves también son utilizadas para cautiverio, y definitivamente la presión de cacería que se da en la península de Macanao posiblemente, no tenemos las pruebas, pero estamos casi seguros, que es mucho más alta de lo que puede soportar poblaciones insulares de mamíferos, por ejemplo, como el caso del venado o del conejo o del cunaguaro. Te dice Margarita Carías, colaborar con ustedes en el trabajo de cuidado y conservación, ¿cómo se puede realizar? Bueno, lo ideal es ponerte en contacto si estás en Margarita, directamente con la gente de Provita en Macanao o con el equipo que está en Caracas. Y a través de ello, siempre ha sido un proyecto también muy famoso por incorporación de voluntariado y de
pasantes y de tesistas. Realmente algo importante a resaltar es que este proyecto no lo han hecho una o dos o tres personas, sino que ha sido un esfuerzo bastante grande, donde la propia península de Macanao, sus comunidades, sus pobladores han participado muy activamente. No podemos tampoco etiquetarlos como los malos de la película, porque realmente muchísima gente ha trabajado muy, muy duro. La Universidad Bolivariana también en Macanao también se ha involucrado mucho en el proyecto de conservación. Y bueno, sería ponerte en contacto con alguno de ellos. En mi caso yo estoy un poco lejos, pero estoy seguro que el equipo local estaría encantado de escuchar tu propuesta. José Manuel dice, colocaron una cantera para procesar en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Laguna de la Listinga sin estudio de impacto ambiental para procesar ripio. Lo que acabamos de hablar, o sea, ya no solamente se comen la arena, sino ahora son también las piedras. Y señala nuevamente José Manuel que quedan menos de 10 ñángaros, Dios mío. Exacto. Ya no es mucho lo que se puede hacer por el ñángaro. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, aprovechen estos últimos 2 minutos. Bueno, muchas gracias entonces, Franklin. Ha sido un placer tenerte aquí en las charlas de la Unión Venezolana de Ornitólogos. Y bueno, esperamos que próximamente tengamos más noticias del proyecto y que haya un mayor número de cotorras que estén eclosionando y que se esté manteniendo la población. No, muchísimas gracias a Hugo, no solamente por este ciclo de charlas, sino por todo el trabajo que está haciendo a favor de la avifauna venezolana y de mantenernos en contacto. Claro que sí. Esa es la idea, que no nos estamos desperdigados físicamente, pero podemos... estuvieron presentes por aquí. Bueno, muchas gracias entonces a todos los participantes, a todos los asistentes. Ya próximamente estaremos subiendo la grabación en el canal de YouTube que tiene la Unión Venezolana de Ornitólogos. Entonces estaremos informando por las redes, estén pendientes. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias y saludos.